Bien, bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Sin pelos en la lengua, que sale a través de la plataforma del Movimiento Marateguista y de la Izquierda Hierro Perú. Hoy, nuevamente fiel a nuestro estilo, empezamos la semana. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andamos? Bien, bien, acá calentando. Ay, ay. Como han visto, el título es un tanto provocador, ¿no? Hoy veremos un tanto de la situación internacional, BRICS y el imperialismo bueno. ¿Hay un imperialismo bueno, Sofi, Víctor? Yo creo que ¿Cómo está? Víctor ha venido con como ese dice, discurso del ¿cómo es imperialismo. posible ese suceso? Creo que la vas a falta de conseguir con tuna. limón, las consecuencias de la falta de limón. Van a importar limón de China. Ya me imagino. Comentemos, ¿no? ¿Cómo vemos? Porque he notado, estoy seguro que ustedes también en las redes, que muchos han saludado el aspecto de que se formen los BRICS y que sea una oportunidad para que el país, desde la posibilidad antiimperialista, nos unamos a los BRICS y demos la pelea contra los Estados Unidos. Estoy seguro que ustedes han escuchado esa opinión. ¿Qué les parece? ¿Cómo comparten esa idea? Bueno, yo creo que ya se ha armado toda una narrativa de una falsa esperanza en torno a los BRICS por la inclusión de Argentina en ese espacio, ¿no? Pero primero que nada habría que fijarnos quiénes son los países que conforman los BRICS, ¿no? Y por qué razón estratégicamente se vienen incorporando otros países. Porque digamos que tenemos un imperialismo hegemónicamente norteamericano. Es un modelo de capitalista extendido por el mundo, pero digamos que el dólar es la moneda impuesta universalmente. ¿Sí? El sistema económico neoliberal es el modelo económico del imperialismo norteamericano y sus formas de hacer las cosas. Y el inglés es el idioma comercial por excelencia en el mundo. Partiendo de del reconocimiento de esa hegemonía, el imperialismo también empieza a buscar sus formas de reinventar. Y lo que pasaba, pues, en otras épocas históricas, las guerras, que eran guerras por repartirse el mercado mundial, fue lo que finalmente ha significado la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y todas las guerras que han venido después, ahora se convierten más bien en tratados, en alianzas, en bloques económicos que se tienen que contraponer a la ofensiva norteamericana, ¿no? Y eso es lo que ha significado que países tan poderosos como China o como Rusia terminen aliándose en este bloque llamado BRICS, ¿no? Pero también vemos que hay un país con mucha población, como es la India. Entonces, si vemos qué cosas son los BRICS son países territorialmente muy extensos, demográficamente con mucha población, una importante población, y también con una importante participación en el Producto Bruto Interno. Sofi, te consulto. Entonces, ¿qué opinamos entonces sobre el famoso tema de la multipolaridad? Lo que se está hablando, o sea, muchos dicen, oye, pero está bien, ¿no estás a favor de que haya una multipolaridad? De que no solamente sea hegemónico Estados Unidos. No sé. Claro, pero simplemente es que están distribuyéndose las cuotas de poder en el mundo. Entonces se está reemplazando un imperialismo por otro, ¿no? Por ejemplo, China se ha vendido toda la vida como un país comunista cuando en realidad no lo es. China es un país
que violenta los derechos humanos y un país explotador por excelencia. Toda esa sobreproducción y ganancias que tiene es con el sacrificio e incluso hasta con la muerte de de miles de millones de trabajadores, ¿no? Entonces, no es por ejemplo, la explotación laboral en la India, que no es un secreto para nadie, ¿no? Claro. Son países que tienen un importante crecimiento económico, pero que digamos que en las formas de manifestarse en el mundo, por ejemplo, son países que ya veo que estás en contra de la multipolaridad. ¿Tú, Víctor, estás a favor o no de la multipolaridad? Ricardo, tus amigos yo sé que te dicen que la multipolaridad es lo más progresivo que puede existir en este momento. Sí, eso es lo que me han dicho por las redes, me han acusado de todo. No podemos chocar con Lula. No, exacto, o sea, van a decir que no hay que chocar con Lula, con Alberto Fernández, que está peleando contra el fascismo. Claro. No se puede chocar contra China, que está peleando contra el imperialismo estadounidense, contra Rusia, que está confrontando en Ucrania una guerra contra la OTAN, correcto, ¿no? Sí, ayúdenos. Y esto me trae una experiencia personal, ¿no? Conocí alguna vez al que es, creo, ahora el secretario de Relaciones Internacionales del PSOL de Brasil, y él consideraba que la OTAN era progresiva en el tema de que se dio con Gaddafi, no sé si se acuerdan, en Libia. Él me comentaba que para él era progresivo que la OTAN entregue armas a la resistencia. Entonces, generalmente estas posiciones que tiene un sector de la izquierda, como bien ya creo un poco lo relata, se basan un poco en la perspectiva china, ¿no? De que hay un imperialismo bueno, un imperialismo malo, y de vez en cuando van reeditando esas posiciones. Recordemos que hace un tiempo, a inicios, estábamos antes conversando en el 2000, durante la lucha contra Fujimori, estaba la onda de Di Negri y de otro autor, que no me recuerdo en este momento el nombre, que hablaba del imperio, ¿no? Que ya no habíamos pasado del imperialismo al imperio. Y muchos sectores de izquierda salieron a responderle que no podía haber un imperialismo bueno, sino todo lo contrario, que el capitalismo en sí mismo concibe que hay un espacio en el cual la acumulación puede llevar a defenestrar aún más las condiciones de los trabajadores y hoy en día del mundo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es eso. Ahora, que Argentina u otros países se hayan sumado al BRICS no implica que esto, o sea, la principal contradicción, que es la de capital-trabajo, vaya a desaparecer, sino incluso lo contrario, como bien Sofía lo decía, ¿no? Si uno revisa las estadísticas de China, de la propia China, ni siquiera del Fondo Monetario o lo que indexa a veces el Banco Mundial, se puede dar cuenta de este tipo de explotación, la calidad del trabajo que existe actualmente, ¿no? Te dirán, pero señor, ¿usted no se ha dado cuenta de que Estados Unidos ha estado metido en el golpe a Pinochet, en tantos golpes, bases militares, no sé, incluso eso es lo que te van a decir? Ha habido los documentos declasificados, ¿no? que dan cuenta del gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno, con pleno conocimiento de causa del Estado peruano y de ministros como Villanueva del Campo, ¿no? Bueno, pero es que ellos se meten en todo, ¿no? Claro. Digamos que es el control sobre las democracias, ¿no? El control que va a ejercer sobre los países, una transgresión evidente de la autonomía de los países, ¿no? Pero igual pienso yo que también los planes que hacen de desarrollo son pues a 5 o 10 años. El BRICS tiene una proyección al 2050. ¿Sí? Y, por ejemplo, el Banco Mundial, sobre la participación de Brasil en los 8 años del gobierno de Lula, ha sido a nivel latinoamericano y dentro del bloque de BRICS el país que menos crecimiento ha tenido. Sin embargo, estratégicamente lo conservan, mantienen esa alianza con Brasil, ¿no? Entonces, si ustedes ven también, Brasil a nivel sudamericano territorialmente es el país más enorme y también con mayor población. Y por más que Argentina ahorita esté hasta las patas con la moneda devaluada y con una inflación descomunal, Argentina no ha perdido, digamos, su condición de ser el primer exportador de carne,
es el tercer productor de vino de alta calidad en el mundo, o sea, tiene industria, es un país que tiene industria, que exporta también. Bueno. Ahora, Sofi, Brasil y Argentina van a ser la despensa. Ya. Y parte de Rusia. Ahora, sucede también de que acá, bueno, vivimos en esta parte del continente y obviamente que sufrimos en carne propia la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Las invasiones, lo que te comentaba, los golpes militares, las bases. Sin embargo, en Europa del Este, no es que Rusia sea un santo, ¿no? O sea, también tiene sus invasiones. Claro, o sea, en el 39, por ejemplo, invadió Finlandia, en el 39. Alemania Oriental en el 53. Polonia en el 39, en el 56 y en el 81. O sea, Hungría en el 56. Afganistán en el 80. Y ahí ha tenido, pues, una participación en esa parte de Europa del Este. O sea, si viviríamos nosotros, hubiéramos nacido en Europa del Este, estaríamos condenando probablemente a los chinos, a Rusia, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios hemos nacido acá y vamos a ver, creo que pasado mañana que Perú juega con Paraguay, ¿no? ¿Cómo quedará? Pero esta es la realidad. Ahorita somos influenciados por bueno, estamos siendo, el impacto recibimos de Estados Unidos ahora. Eso es un hecho real. Ahora, también otro elemento de que... Como una pequeña resistencia en el mundo al imperialismo norteamericano, por todas las cosas que hacen, ¿no? Y que ahora se saben. Y de Yapa, los psicosociales, ¿no? Claro. De Yapa, el tema de los extraterrestres, de los ovnis, del plan conspiranoico, de la siguiente, ya no va a haber virus, sino vamos a ser zombies, en fin. Entonces, ya como que el mundo y la gente misma siente que tiene que haber que tiene que equilibrarse un poquito la balanza, pero para mal, ¿no? Porque no es que reemplazas un capitalismo por otro, pues, porque igual te van a venir a oprimir, igual te van a venir a explotar, ¿no? Entonces vamos a salir de Guatemala para estar a Guatepeor, tampoco es así, ¿no? Con la sazón... Yo creo que hay un poco lo que dice Sofía, ¿no? O sea, estos compañeros de otros sectores se olvidan lo que ha sucedido en el puerto de Chancay, se olvidan del papel de Odebrecht, se olvidan de las empresas chinas que estuvieron involucradas también en estos hechos de contrataciones de construcción, o lo que sucede acá cerca, ¿no? En Abancay con este proyecto minero. O sea, si es que en el fondo, porque ellos dicen, ¿no? Bajo la lógica etapista de poder construir una burguesía nacional, también es necesario construir un conjunto de países que se puedan sostener a partir de esta burguesía nacional y nacen conceptos como subimperialismo y otros, que el PT, por ejemplo, en sus textos reafirmaba eso, que ellos estaban tratando de construir ese subimperialismo brasileño. En el fondo, este capitalismo, primero, no tiene la posibilidad de la acumulación de capital rápida como puede generarse en las principales empresas. Segundo, mucho de eso es discurso, porque los países que han asumido como tal la multipolaridad, como en el caso de Venezuela, aún mantienen dentro de su territorio a las principales empresas transnacionales estadounidenses, como el caso de Chevron, y lo que estamos viendo con los procesos de privatización que viene desenvolviendo Nicolás Maduro. O sea, y si vamos a Irán, en cierta medida sucede eso. Estados Unidos, y más allá de Estados Unidos, al capital le interesa dónde pueda generar rápidamente, acumular capital y retirarse. Entonces es un proceso de repartirse los mercados, y en ese repartirse los mercados hay un cierto grado de hablar de proteccionismo, etcétera, pero en el fondo también se habla de la libertad de mercado. Y los principales presupuestos sobre los que sostienen los BRICS son presupuestos, en el mejor de los casos, keynesianos, que implica aumentar la demanda, todo el discurso que dice Pedro Frank en diferentes espacios y que trató de aplicar como ministro de Economía, llevando al actual ministro de Economía como viceministro, o sea, aumentar la demanda, o por el otro lado, neoliberales, que bien lo acababa de decir Sofía, que intentan pues, que todo el mercado sea devastador y sea solo el centro de eso. Ese es en el fondo, porque una propuesta en el fondo que pueda transformar la sociedad, no lo tienen. O Lula lo tiene. Lula, yo escuchaba los debates que tenía y para él el momento no es ese. Bajo el discurso de confrontar al fascismo,
que también sucede en el caso de las zonas donde maneja Rusia, pues empieza a suceder una serie de cosas, ¿no? Una serie de elementos que van en mejora de ciertos capitales o ciertos sectores que están vinculados a las castas burocráticas o a las castas de los partidos de gobierno que se llaman progresistas, pues, ¿no? Entonces, si uno ve las mejorías o como se vio durante el gobierno de Lula de las principales empresas vinculadas a él, evidentemente se da cuenta que hay un razonamiento del mismo tipo. Pues que acaso los trabajadores de Odebrecht, cuando se retiró la empresa, tuvieron las mejores salariales y todo lo demás, tuvieron todas las condiciones de continuar en su trabajo. No. Y nadie habla de los despidos, ¿no? Nadie habla de claro, o sea, si es que vemos empresas, por ejemplo, Graña y Montero, yo trabajé allí 5 años de mi vida y nos fueron despidiendo a todos hasta que no quedó nada y hasta que la empresa desapareció porque ya no existe. Y entonces tú tenías 33,000 personas, era la planilla de Graña y Montero. Ahora, era una empresa que producía el 1% del PBI de este país, ¿sí? Y ahora, entonces, ¿cuál es la salida entonces estratégica ante ello? Y claro, los BRICS es una estrategia, digamos, de países que se están asociando. Por arriba, ¿correcto? Por arriba, exacto. Y además ahora ya también se está hablando de que van a ampliar esa alianza a países como México o como Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta alianza, ¿cuál es digamos, los requisitos o las características? De que son países geográficamente extensos, pues, ¿no? Yeah. Ocupan un amplio territorio, demográficamente con una alta densidad poblacional. Y países que tienen potencial de crecimiento o que están en crecimiento. Brasil, con todo y lo que ha pasado, a pesar de la inestabilidad que ellos también han tenido, sigue dentro de la alianza porque es estratégico. Claro. Y Argentina, a pesar de estar en inflación, está siendo incorporado, que su incorporación empieza formalmente a regir en el 2024, pero porque también tiene potencial de crecimiento y tiene riquezas. Entonces son países explotables que al final también ellos dividen estas formas de aporte, porque cada país ahí va a aportar algo. Claro, yo considero que hay industrializados y hay países que van a hacer la despensa, pues, ¿no? Que son Brasil, Argentina, parte de Rusia probablemente, ¿no? O México. Sí, yo considero que... Perdón, y países como China o como India, que tienen una sobreproducción porque tienen mano de obra barata y garantizan el desarrollo tecnológico, ¿no? Se han vuelto tecnológicamente muy competitivos y eso también es importante discutir, ¿no? Porque hay una brecha tecnológica y digital que no estamos viendo como Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que es una alianza muy bien pensada donde cada país va a venir a sumar. Entonces, si tú lo ves, es muy poderoso. La proyección de crecimiento de esos países de aquí a 50 años, por lo menos de aquí, perdón, al 2050, que es la proyección de funcionamiento o de crecimiento que tiene esta alianza, es muy interesante, ¿no? Porque igual le va a hacer frente es la amenaza a los otros imperialismos. Así que, por ejemplo, no solo al norteamericano, sino a la comunidad europea en general también, ¿no? Sí, yo considero, por ejemplo, que lo que está pasando, como decían todos, ¿no? Efectivamente, es una guerra entre capitalistas y sus estados, ¿no? O sea, es producto del mismo capitalismo, es algo inherente. O sea, y esto se da por competencia. En el capitalismo las cosas se dan por competencia. Entonces, algo normal, así como algo inherente en nosotros es respirar, lo que viene pasando en el mundo es algo propio, ¿no? Esta es una guerra. Por ejemplo, Japón tiene nota de que lo que decía hace uno de sus textos Anwar Shaikh, ¿no? O sea, que es una guerra, ¿no? Y donde la tecnología hace a veces de arma de guerra, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¿Quién tiene mayor tecnología? Obviamente tiene más armas de guerra. Los movimientos de capitales, o sea, la salida de dinero de una industria a otra, viene a ser determinada como los campos de batalla, ¿no? Es decir, dónde se está jugando la pelea. Las competencias de una empresa y otras corresponden a la batalla misma, ¿no? Cómo se está dando, ¿no? Y también las bajas de precios
que se dan porque obviamente compiten entre mercados. Y una competencia es la guerra de precios. Y eso se da, vienen a ser pues como las balas, los insumos. Es decir, estamos siendo testigos de un proceso natural del capitalismo en esta etapa imperialista, ¿no? O sea, es lo que viene a Habría que preguntarnos si nuestras condiciones, digamos, de vida van a ser mejor con el BRICS, si el salario mínimo va a aumentar, si la canasta básica familiar se va a cubrir, si vamos a tener más generación de empleo, porque aquí se habla, por ejemplo, de que el ingreso per cápita de los países que están dentro del BRICS va a subir, ¿sí? O sea, pero también el costo de vida sube y claro, cada país tiene su particularidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la explotación laboral no va a desaparecer. Y muy por el contrario, ¿no? Con regímenes tan explotadores y tan violentadores como el chino o el hindú, imagínense aquí, donde ya los derechos laborales son tierra de nadie, ¿no? Por eso yo decía que, en perspectiva, la única salida que tiene la humanidad, y creo que coincidimos, es que de cada cierto tiempo se establece socialismo, no es en perspectiva. ¿No? O sea, no hay desarrollo posible de la humanidad si seguimos con los mismos gobiernos y seguimos de esta misma dinámica. Entonces, eso significa que debemos agitar un programa socialista, revolucionario, ¿no? Sin embargo, compañeros tal vez nuestros consideran de que no hay necesidad de agitar eso, no hay necesidad, ¿para qué? Si tenemos los BRICS, ¿para qué? Bueno, es igual como en las elecciones, ¿no? ¿Para qué agitar la toma de poder? ¿Para qué? Votemos por el menos malo, ¿no? Votemos por tal, ¿no? ¿Para qué? No, olvídate de la toma de poder, olvídate, ya pasó, ya. Eso era en tus tiempos, mano. Lo que mencionaba Víctor también, ¿no? El reformismo ante todo lo que ha hecho Lula, porque no, que tiene un montón de un rosario, ¿no? Nadie le ha dicho nada, no lo critican, no lo cuestionan, el hombre es poco más que un santo. Cuando estalló lo de Odebrecht, mudos con Lula, ¿no? Escándalos de corrupción, mudos con Dilma, peor, hasta los han defendido. Y ahora se toma la foto con Dina. ¿Dónde están los pronunciamientos de los líderes progresistas condenando esa foto? No va a haber pasaje para el Foro de Sao Paulo. Eso es doble moral. Ojalá que vean este video y escuchen. ¿Cómo realmente no hay autocrítica, ¿no? No hay autocrítica porque ni un solo cuestionamiento a Lula y ha pasado prácticamente por agua tibia. O sea, a Lula le perdonan todo. Es como esos abrazos infames con el fujimorismo en el Congreso, igualito, ¿no? Me estoy recordando de Marisa Glave, ¿no? y su besamanos. Bueno, pero hasta ahí se entiende, pues, porque ya, pues, es la colaboración de clase, pero en este escenario, ¿no? Por lo menos los líderes progresistas es que el progresismo en general coincide con estas políticas, coincide con el BRICS, el progresismo en general coincide que la salida pasa por apoyar a Lula, pasa por apoyar a Boric, ese es el progresismo. O el imperialismo chino que se llama comunista. Correcto, esa es la línea. El Partido Comunista Chino que invita a Keiko, a Lapra, a China constantemente, y que los está adulando constantemente, y que cada elección Keiko se va a tomar una foto con el embajador chino. Eso se olvidan esos partidos de izquierda, pues, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, consideramos de que desde la izquierda, que se considera pues revolucionaria, me reitero, ¿no? La única salida que tenemos los pueblos explotados es pelear por el socialismo. Y eso implica agitar un programa, agitar una bandera de que estamos en contra de la colaboración de clases, que es lo que se viene dando, ¿no? O sea, justificar, por ejemplo, el apoyo geopolítico, ¿no? Por ejemplo. O sea, en el 2011, en Siria, ¿cómo se llama este presidente? Al-Assad, creo, ¿no? Sí. Ya, se mató a 5.000 y nadie dijo nada. ¿Qué dijo el castrismo ahí cuando se mató? Estaba apoyando, ¿no? Dijo no, que aplastó una rebelión imperialista. ¿Qué dijo el chavismo en ese entonces? ¿Qué dijeron los demás gobiernos? O sea, nadie apoyó a las víctimas. A favor de ellos, pues, ¿no? Que eran ellos han apoyado la masacre desde Pekín, China. O sea, se justifica, pues,
Es decir, hemos olvidado ya que tenemos un enemigo de clase. O sea, ya no hay enemigo de clase. El enemigo es el imperialismo, ¿no? Ya no es la contradicción, la clase. Y por eso se justifica, necesitamos pelear por una verdadera, sea una independencia. No tenemos una independencia, peleemos. Unámonos todos y construyamos una patria de todos, ¿no? O sea, como si fuera posible construir una patria, pues, con los explotadores, ¿no? Ricardo, el programa de la segunda independencia tiene un problema, pues, ¿no? Que no analiza en sí mismo los primeros que levantaron esa consigna, que se podría decir que fue en el siglo XIX, que ellos mismos en sus escritos retratan cómo se comportaban las burguesías locales, o oligarquías, como aquellas veces ellos decían, o lo que sucedió con Bolívar en Colombia, lo que sucedió con Bolívar acá en Perú, o San Martín de la misma forma. Al final, la perspectiva reformista no asume como elemento de lucha, el elemento de la lucha de clases como elemento de análisis. Sí lo asume como elemento discursivo para dárselo más rojos. Para la tribuna, ¿no? Claro, para la tribuna. ¿Por qué? Porque, te corto nada más, porque estoy seguro que cada 1 de mayo se tocan el pecho, cantan la internacional y, ¿no? O sea, y lo hacen, ¿no? No, y resistan. Marx, ¿no has visto varios de estos personajes que vienen de la izquierda reformista? Cada vez que es el cumpleaños de Marx, están tomándose su foto con el libro de Marx. Día tal X, se toman la foto con Lenin. Oye, y hace poco veía a uno de estos personajes que viene del reformismo regional, de las regiones, que es Ron, y se tomaba la foto con un libro que cojan. O sea, oye, amigo, lee pues si quieres el texto para que entiendas un poco cuál es el papel del Estado y por qué tus políticas reformistas terminan haciendo agua y con experiencias como las que estamos viendo en la televisión, con muchos hechos de corrupción, etcétera. O sea, el no entender el papel o el solamente quedarse en el discurso de lucha de clases y todo lo demás, y no analizar en el fondo, te lleva, puede decir fascismo a cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso es importante discutirlo. Como bien decía Sofía, no son autocríticos, o sea, no se ponen a analizar, oye, este discurso de la multipolaridad, Ricardo, lo tienen desde que empecé a militar, yo me acuerdo del año 2003, 2002, o sea, discúlpame, mira, tanto tiempo y siguen con el mismo discurso. En un momento creo que también agitábamos, creo, la segunda independencia, ¿no? Claro, o sea, ¿te acuerdas? O sea, claro. Segunda independencia, ¿no? Mauro decía segunda independencia, la soberanía. Pero el discurso se acaba, el cuestionamiento al sistema se acaba, o cualquier tipo de crítica se acaba en el momento en que alguien les ofrece la oportunidad de financiarles la campaña electoral, ¿no? Y eso es muy triste porque esa es la realidad, la situación del progresismo peruano, que tal vez a nivel latinoamericano sea el progresismo más patético de todos. Pero bueno, es lo que tenemos y no hay esperanza, no hay ninguna esperanza allí. Ya, ahora ya estamos bajando de lo general a lo particular. Ya estamos en nuestra patria, Perú. La crisis del limón, Para bajar un poco lo particular, y ya creo que vamos a tocar esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ya que hablaste de segunda independencia, que los progresismos hablaban mucho de los desarrollos de los mercados internos. La tesis de los desarrollos de los mercados internos. O sea, imagínate, una tesis refutada por Lenin, en 1914 creo que fue la discusión sobre los procesos nacionalistas. Ahorita era el elemento. Eso sería una incoherencia porque tenemos un capitalismo globalizado, claro, o sea, globalizada. Entonces, por ejemplo, tenemos un país que no tiene industria, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y por eso, Ricardo, las salidas que propone este sector de Jiménez, Franke y otros que hablan de aumentar la demanda interna y todo lo demás, hacen agua en otros países. Hacen agua y ¿qué termina sucediendo? Aparece un Milei donde muestra una vez más que este sector de izquierda no sustenta un programa serio. Al revés, sustenta la capacidad, y voy a decirlo así, de un sector de mantenerse como sanguijuelas en el Estado burgués, porque les gusta estar chupando de la teta del Estado burgués, y es la verdad, y esa es la crítica que trae. Ahorita que se lo ha mencionado esto de estos sanguijuelas, la memearon a una, no voy a decir su nombre, porque me ha dado muchísima pena a veces, pero entre acusaciones y acusaciones publicaron el salario de una compañera que trabajó en el Ministerio de la Mujer, no la ministra, sino fue funcionaria durante la época de Anaí Durán. Ella estuvo ganando un sueldo pues nada despreciable, ¿no?
Y entonces ahí voy a que toda la consecuencia de estas gentes se diluye cuando se insertan en el Estado, ganando esos sueldos, y entonces ya se olvidan de todo, e incluso se olvidan de que existen las clases sociales, ¿no? Ya hay su lógica para ellos es que desde el Estado se van a hacer los cambios, ¿no? O sea, algo que Lenin combatió en 1914 en la socialdemocracia. Y o sea, definitivamente tienen otras prioridades, claro. Cualquier cosa menos cuestionar y querer cambiar el sistema. Porque si lo conversamos creo que la vez pasada, ¿no? Ni siquiera en el discurso va a ir contra eso, ¿no? Entonces ya programáticamente pues están insertados dentro de sostener este capitalismo con sus maquillajes, porque eso es lo que son, y eso no es garantía de nada. Lo que nuestro deber de pronto es justamente seguir aprovechando estas discusiones para que... Pero, como diría, oye, ¿y por qué no acumulamos las fuerzas? Acumulemos fuerzas, estamos débiles, avancemos un pasito. Claro, poco a poco, ¿sí o no? Claro, la gente se empiece a cuestionar porque no hay esperanza en los BRICS. Y mira cómo han sacado este video de Cristina Kirchner, ¿no? Del 2015, que ella anunciaba y le pedía, lo emplazaba a Lula, le decía, esto tiene que ser BRICS, ¿no? Y así, ahora se ha hecho una realidad porque saben capitalizar mediáticamente muy bien, pero no hay esperanza, ni para Argentina, ni para ningún país latinoamericano, porque lo que se viene con eso es más explotación para todos nosotros, ¿no? Finalmente, en el BRICS no hablan, no hay un plan para erradicar la pobreza, por último, y si hubiesen ganado, serían los asociados, y el resto del mundo, ¿qué? Es que el eje como tal de todos estos gobiernos y reformistas no es acabar con el capitalismo, sino es humanizarlo, ¿no? Es decir, que el capitalismo no sea tan salvaje, ¿no? Entonces hay que dar incentivos sociales, hay que humanizarlo. En uno de esos foros sociales, uno de los tantos, escuché un término que me parece contradictorio, en ese momento me pareció sumamente contradictorio, el famoso comercio con justicia. No, eso es una contradicción tal. El comercio para así como, o sea, no, tú creíste en su momento, no creíste. No, yo vi la frase en un polo, en uno de esos tantos foros en Ecuador, en Quito, me acuerdo. Ya. Y entonces yo decía, pero esta gente está loca, comercio con justicia. O sea, no estás cuestionando al sistema, estás pidiendo que sea más justo ¿con quién? ¿Con qué? ¿No? Es absurdo, pero bueno, habría quienes se lo creían, ¿no? Y entonces... Es que parte de una lógica, ¿no? Parte de una lógica. Es decir, que vivimos amenazados por el sistema y hay que humanizarlo, hay que dar reformas, hay que dar cambios. Y en esa perspectiva, empalman... Sí. Y no hay posibilidad, sino que hay ese discurso también, y hay que tomarlo en cuenta, también tiene oídos. Está dirigido, pues eso no se pierde. Hay un público que se la cree y es lamentable, ¿no? La clase media peruana, por ejemplo, es un limbo aquí. Es un limbo porque no decide muchas veces los destinos electorales de este país, y que tengamos personajes como Porky en el gobierno, o como el señor Muñoz, o como PPK, ¿no? Estos personajes, o como que se haya vuelto a elegir a Alan García después del desastre una segunda vez. Hay responsabilidades, pero digamos que tenemos una conciencia muy atrasada a nivel de clase y a nivel de clase media. Y creo que eso pasa también porque nos falta agitar un programa en lo que tenemos que agitar, ¿no? Independientemente de que tal vez puede ser de que no caiga bien recibido, oye, ¿cómo vas a agitar eso, no? Pero uno no puede bajar sus banderas, ¿no? Y no atrevernos a decirlo, atrevernos a discutir. Yo creo, Ricardo, dos cosas, ¿no? En este escenario. Yo me voy a quedar sin amigos. Creo que estás hablando ya. Nuestro grupo de WhatsApp ahí está. No, yo creo que ya dejaron de ser mis amigos. Incluso una de estas personas que creo que estás hablando
alguna vez dijo que el término imperialismo era un término ya caduco, de viejo, de izquierda vieja, pero bien que asiste a los eventos donde se habla del imperialismo. O sea, para que nos demos cuenta del oportunismo del reformismo, que para edulcorar sus frases, para edulcorar su discurso, muy basados y recetados por las lógicas de Pablo Iglesias allá en España, que se sentaba a darle la mano al rey de España, a la reina de España, y cogobernar con el PSOE, al mismo estilo, en el Perú tenemos esta misma gente. Entonces, esta misma gente que sustenta una serie de políticas fracasadas, porque en verdad son fracasadas y en el mundo se va constantemente, tratan de hacer ver que eso es de izquierda. En el fondo esas posiciones no son de izquierda. Entonces, yo creo que un primer punto, y ahí iba Ricardo, es marcar un poco la cancha, ¿no? Estos sectores que tienen muchos en sustentos, en lógicas keynesianas, reformistas, o sea, ni siquiera de la Segunda Internacional, sino tienen posiciones mucho más de derecha, vinculadas al keynesianismo, y es necesario leer a John Maynard Keynes para entender un poco qué concibe esta gente, y por eso se tira mucho cada 5 años, están locos por postular al Congreso, están locos por postular a la presidencia, y tienen la cabeza de ánfora andando para acá, para allá, y muy poco trabajo político de base. Y por el otro lado, en el plano internacional, yo creo que hay que marcar y retomar el programa que tuvo en algún momento, en el caso nuestro desde Perú, Mariátegui, pues, ¿no? Mariátegui hablaba de la Unión de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica, de la República. Y que no podía haber solamente un proceso peruano, no claro. Puede haber, no puede haber. No puede haber solamente socialismo en Perú, no puede haber. Claro. Dos cosas. Hace tiempo que no escuchaba esa famosa frase cabeza de ánfora, hace tiempo. y usar la palabra socialista, usar el socialismo para justificar, discutir, no, y para entrar a un debate con ellos. O sea, porque ¿quién debate con el progresismo? ¿Quién debate? Pues nosotros somos acá, digamos, los desencajados, pues, ¿no? Entonces, como desencajados, nadie plantea un debate a ellos. Entonces, yo creo que hay que ir con eso, porque también ellos el solo hecho de utilizar el término socialismo les asusta a algunos y les apesta a otros tantos. Y yo creo que hay que atrevernos a ir al debate con ellos, porque si leen sus programas, si leen sus parámetros ideológicos por los que se rigen, con los que se han inscrito o con los que pretenden inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, se reivindican de alguna manera con influencia socialista, yo no sé, pues entonces creo que es válido, sí. Es válido. Yo creo, por ejemplo, en otra sociedad es posible, pero va a ser posible siempre y cuando los trabajadores tomen el poder y socialicen los medios de producción. Eso implica, pues, de que ellos mismos gobiernen y se decidan, ¿no? No creo, pues, que vayamos a elegir un mal menor, y, pues, o que tal vez, ¿no? Como dicen algunos compañeros por ahí, que si restituyendo a Pedro Castillo, restituimos a Castillo, se radicaliza y empieza a expropiar, ¿no? O sea, decir, o sea, no creo en eso, ¿no? No creo que sea posible, sino solo que los pueblos mismos consigan su propia independencia de su propia burguesía, ¿no? O sea, que mientras tengan como eje central que hay una contradicción, y la contradicción no es entre imperialismo y nacionalismo, sino entre clases. Y eso implica dar una pelea, implica no tener una posición colaboracionista, implica agitar un programa, y el programa de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que es necesario dar ese debate, porque nadie lo da. Entonces, exactamente. Yo les decía, no sea, los cabeza de ánfora que no han perdido la costumbre, se proyectan al 2026, porque ya también tiraron la toalla con el tema de Dina, ¿no? Entonces ya se proyectan al 2026 y nadie va a hacer... Ahora, una chiquita, ¿no? No solamente tener una propuesta de los trabajadores, sino desde el marxismo mismo. Así es. De los trabajadores, desde el marxismo. Pero también para llevarlos a una discusión
alturado obviamente, pero Claro. ¿Hasta qué punto se están reivindicando marxistas o no? Ya. ¿Y hasta qué punto están vendiendo gato por liebre? Hay muchos jóvenes que van creyendo un discurso que en realidad no es, ¿no? Pablo, algo breve antes ya de culminar. Por ejemplo, hoy vivimos una crisis, bueno, una inflación. O sea, hay distintas posiciones de inflación. O sea, para los monetaristas y neoclásicos o neoliberales consideran de que es un proceso netamente inflacionario, ¿no? Perdón, monetarista, de dinero, ¿ya? Para un sector de post-keynesianismo y de esta izquierda considera pues de que la inflación se debe a que hay empresarios malos y que especulan. Entonces hay que ir contra los empresarios malos. Y porque más adelante también hay empresarios buenos. Esa es la posición. Y desde el marxismo hay una posición de que eso tiene su origen en la teoría del valor del trabajo, en la lucha de clases, y en que tenemos una posición. En el Perú no hay empresariado bueno, diría yo. Claro. Porque en el Perú nadie respeta los derechos laborales. Sí, eso es lo que quería decir antes de que se me vaya la idea. En pandemia, cuando se suponía debían respetar la cuarentena, las minas no dejaron de producir. ¿Hubieron muertos en minas por COVID? Sí. ¿Alguien en algún momento reivindicó los derechos laborales? No. Bacus produciendo chela en plena pandemia. El sindicato denunció muertos, gente contagiada, ¿no? Y entonces, no, las clínicas, Vizcarra, me acuerdo, apelando a la solidaridad de las clínicas hasta ahorita, ni una sola clínica salvó la vida de nadie, pudiendo haberlo hecho, dejaron que la gente se muriera afuera. Entonces no hay empresariado bueno. A la fecha, Sunafil pintada. Es una institución pintada. Todo el mundo se queja de Sunafil que no hace nada y nadie respeta. En este país no se respeta la jornada laboral de 8 horas, nadie paga horas extras, las empresas hacen lo que les da la gana porque coimean a medio mundo. Sofi, tal vez eligiendo el menos malo, tal vez eligiendo a López Chao, ¿eso puede cambiar? Para ir cerrando ya. López Chao es más de lo mismo, pues. Yo no lo culpo por aprovechar la oportunidad de lanzar su candidatura, no lo culpo por eso, porque es un político a final de cuentas, ¿no? Pero ¿qué propuesta para el país está proponiendo López Chao? Sí, al final de cuentas es un caudillo más que va a terminar siendo más de lo mismo. Bien. Solo que como mediáticamente lo han vendido como el buenito, además es de la UNI, y yo no sé, la UNI tienen una capacidad para endiosar a la gente, y ha salido cada cosa de la UNI, desde Vizcarra, Ricardo, ya, la UNI me da miedo, ya. Está bien. Bien, ¿qué tal? Víctor, ¿qué opinas? Para finales. Yo creo que ya para ir cerrando, ¿no? Íbamos a tocar el tema del limón, ya no nos alcanzó el tiempo, pero en esos temas creo que... Para la próxima hacemos una cevichada y traes el limón, ¿está bien? O la próxima hacemos un ceviche, Y traes el limón, por favor. ¿Ya? Hoy la ministra dijo que hay que utilizar vinagre con sal para reemplazar el limón. Y el tipo que es muy del entorno de los sectores reformistas, este ministro de Economía, que era su vice de Pedro Franque, dijo que hay que hacer arroz con marisco. O sea, esa es la perspectiva del reformismo, o sea, ese es su enclave. Pero yo quería ir a un punto, Ricardo, y para terminar con lo anterior, ¿no? Para mí yo creo que hay que retornar al programa. ¿Y por qué hablar de una unión de repúblicas socialistas? Porque en este tipo de problemas como el de Limón y el tema del fenómeno del niño, tenemos una visión muy encerrada dentro del Perú nada más. Claro. Y no vemos más allá, cuando el problema es de conjunto. El día de ayer y antes de ayer en el sur hubo ventarrones, estos días ha habido vientos fuertes aquí, pero si no entendemos los problemas que están habiendo en Uruguay, en Argentina, evidentemente el que hace el pronóstico y todo lo más lo ves todo cercenado. O sea, y hay una toma de decisiones cercenado a nuestros países en un momento en el cual la crisis climática es mundial. Por lo tanto, con más razón... el niño. Claro, y Ecuador ya lo está, Ecuador en la zona norte están cayendo unas lluvias tremendas. La imposibilidad de que el actual Estado burgués pueda tomar decisiones para mejorar la situación frente a estas crisis
es cada vez más nula y más evidente. La única forma, y como se vio a inicios de este año con los huaicos que hubo en el norte, que la gente pueda salir de este problema, es autoorganizándose, es poniéndose desde abajo, movilizándose para poder organizarse frente a estos fenómenos. No es posible, veíamos lo de Cieneguilla ayer todo en la televisión, ponían como ya habían hecho una pista encima del río, o sea, una cosa increíble, o sea, es la incapacidad, por lo tanto, del actual Estado burgués, y no es que vamos a ir adentro de él y vamos a disputar, no. La realidad es que no tiene la capacidad para hacerlo, no va a tenerlo, no lo ha tenido, no lo va a tener. Entonces hay una necesidad de que la gente asume en sus manos, tome en sus manos, organizarse para poder enfrentar lo que se viene. Y ojo que ya se está hablando que esto va a continuar hasta el 2026, en medio de un recrudecimiento de la crisis económica que viene del COVID, porque esto aún no termina. Entonces hay una situación bien compleja, Ricardo. Yo creo que la próxima semana, mientras hacemos nuestro ceviche con vinagre y sal, que es una receta tal vez hasta venezolana, puede ser que pueda cambiar nuestro panorama, pero yo creo que hay que darle más punto y como les dije, hay que marcar un poco la cancha. Nosotros no estamos haciendo un programa para apoyar a una X o Y candidatura reformista para el 2026. Nosotros creo que estamos haciendo un programa en este instante para poner en pie un programa socialista. ¿Y qué eso implica? Que en salidas como en el campo internacional, llamar a lo que decía Mariátegui, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la cual los trabajadores y el conjunto de las clases explotadas puedan llevar adelante un proceso de integración que en algunos lugares ya lo viven, que en algunos lugares ya lo ven y que no es necesario el Estado burgués para complementar eso, como está sucediendo con los BRICS. Nada más, Rich, nada más. Sofi, ¿qué tal? Tus palabras. Bueno, creo que estos espacios de diálogo son importantes. También a mí me ayuda mucho para ver el panorama internacional y cómo está el país, a lo que nos enfrentamos y también darnos cuenta, ser conscientes de la capacidad que tenemos de ir a debate con estos sectores que prácticamente no tienen la cancha libre a veces y que nosotros ahora tenemos esta obligación, ¿no? de seguir incidiendo porque son muy dañinos y porque desinforman también a la gente, ¿no? Creo que también es como que un deber, y me ha gustado mucho. Siento que Perú no va a entrar al BRICS, definitivamente. ¿No? En algún momento he escuchado que quieren que el Perú entre al BRICS, pero bueno, eso no va a ser la solución de absolutamente de nada. Pero sí, siento también, sobre las palabras finales de Víctor, que entramos a una coyuntura complicada por el cambio climático, por el fenómeno del Niño. Acuérdense de que ya no se está invirtiendo, no han ejecutado el presupuesto destinado a prevención de desastres. No sabemos que de pronto, como suele suceder a última hora, los gobiernos locales y regionales se empiezan a tirar la plata, no van a hacer nada, vamos a tener lluvias, inundaciones, huaicos, de todo. Esperemos sin consecuencias de pérdidas humanas, ¿no? Que es lo más espantoso cuando tenemos fenómenos del Niño. Solo en este país, miren, Ecuador y otros países usan la prevención y aquí es dramático lo que hace la corrupción, porque teniendo los recursos no se invierte, se están tirando la plata. La reconstrucción con cambios, ¿no? Que desde el terremoto de Pisco, que creo que fue el 2007, hasta el fenómeno del Niño último, no se construye nada. Es espantoso. Entonces yo creo que por ahí también habría que exigir también, ¿no? A estas personas que ya están en campaña, como López Chau y etcétera, y los que surjan, ¿cuál es su propuesta, no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué cosa le van a ofrecer al Perú frente a todo lo que... Claro, ahí cerrando, o sea, ahí tal vez te respondo como López Chao nos puede proponer el oro y el moro, ¿no? Pero sin embargo, considero de que la liberación de los trabajadores será obra y gracia de los propios trabajadores, como decía Marx, ¿no? Y no de ningún gobierno burgués. Eso es todo, amigos. Bueno, gracias Víctor, gracias Sofi por estar el día de hoy y nos vemos al siguiente, corazoncito. Nos vemos. Vamos, chicos, por favor, no se olvide, ya. Nos juntamos y traen el limón, por favor, ¿ya? Queda. Chao. Nomás queda Ricardo ya. Chao, amigos.